Amigas y amigas, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista hoy en ocasión de continuar nuestra serie de análisis, de reflexión, enmarcado en la historia de la medicina occidental con nuestro compañero, el doctor Michel Otayé, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos, pero bueno, diría yo que una de sus pasiones es precisamente la búsqueda de esos detalles de la historia que nos han traído hasta nuestros días, como por ejemplo, ¿qué podríamos pensar si supiéramos que los errores de un solo hombre dominaron la medicina durante miles de años? Esto precisamente es parte del tema que vamos a estar tratando con, pues hoy ya no es invitado, es nuestro compañero de esta serie, sí. Historia de la Medicina, que compartimos con muchísimo cariño y respeto hacia ustedes, sobre todo como un aporte para curiosar un poco todos esos intríngulis que se vivieron en la antigüedad y que marcaron cosas insólitas que todavía hoy se viven y que en años no tan lejanos también tuvieron una influencia determinante incluso en la vida y en la muerte de personas muy famosas de la historia. Muchísimas gracias, Michel, gracias por estar aquí como siempre, súper contenta. Buen día, muchas gracias por invitarme nuevamente para compartir un ratico. Ya dije que no eres invitado, ya somos un equipo haciendo este trabajo. Es verdad. Y yo he aprendido muchísimo. Ah, yo también, porque he tenido que estudiar y repasar muchísimo, porque sintetizar a un personaje como Galeno no es poquita cosa, ¿no? Galeno, sí, él dominó todo el espectro de la medicina desde el siglo II y III después de Cristo hasta el siglo XIX, o sea, miles de años, no miles, pero casi 2000 años. ¿Cómo sintetizarlo en 2 horas, no? Ahí es que comentar cositas y curiosidades, nos da tiempo para eso. Que fue lo que hicimos en el primero sobre Galeno, lo hemos venido mencionando desde que empezamos, pero ya le hemos dedicado un capítulo donde hablamos de su vida, de su familia, de sus viajes, de sus estudios, de todo lo que escribió, y quiero repetirles la cantidad de libros que escribió. La mayoría de la gente, los que han escrito sobre Galeno desde su época, dicen que escribió 500 libros. Pero algunos dicen que no, que esos algunos no eran de él, que eran nada más 350. ¿Qué tal? Aparte de eso, que ya es bastante decir, un legado de 500 libros o 300 también es bastante para mí. O sea, escribir uno solo es un trabajo. Ya es un tema, ¿no? 500 o 300. Sí. Pero en líneas generales, ¿qué hace de la figura de Galeno una persona tan dominante y tan polémica a la vez en su época y también cómo trascendió hasta nuestros días? Hay que quererlo. Ajá. Empezar por ahí. Hay que quererlo a pesar de que él no se dejaba querer, ¿no? Él generaba alrededor de él y dentro del mundo de la medicina, generaba como recelo, rechazo, generaba sentimientos oscuros. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de quienes fueron sus pacientes, de quienes lo contrataron, él fue una estrella incomparable. Solamente quizás se pueden comparar estos nuevos que están ahorita, modernos, que han inventado técnicas y cosas desde el comienzo del siglo XX, vamos a decir así, hasta ahora, que han influido y que han impactado tremendamente sobre la salud y sobre la vida y sobre la longevidad del ser humano. Pero del resto, simplemente Galeno fue una persona, un médico incomparable, un filósofo sin igual. Y yo creo que en este capítulo de hoy, en este episodio, vamos a mencionar las 2 o 3 cosas que él nunca quiso, a pesar de que había muchas cosas a su alrededor, nunca quiso entrar en discusiones ni en ningún otro tipo, ni discutirlas, ni conversarlas, ni reevaluarlas con nadie. Él, por ejemplo... Que eso de alguna manera es anticientífico, ¿verdad? Sí, claro, totalmente anticientífico. Él
a pesar de que había gente haciendo disecciones de cadáveres y que él estuvo en esos sitios, nunca quiso hacer disecciones de cadáveres de humanos. Y entonces él disecaba cadáveres de animales, de diversos tipos. Hasta incluso llegó a disecar un corazón de un elefante. ¿Qué tal? Y también ovejas, cabras, etcétera, perros, lo que quieras de animales, pero nunca disecó un cadáver ¿Por qué humano. sería? No se Credo, sabe. él pertenecía a una escuela filosófica, como perteneció su padre y como pertenecieron antes que su padre, quienes fueron, digamos, los primeros fundadores pesados de ahí, que fueron Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, además de filósofos, de unos filósofos incomparables, en particular Platón, también Aristóteles, Aristóteles escribió algunos libros sobre medicina. Aristóteles era si hubiera sido médico, a lo mejor hubiera competido con Galeno, ¿no? Pero básicamente lo que era Aristóteles era filósofo y era un hombre completo, lo que en el Renacimiento después vendrá a llamarse como un hombre que tenía el espíritu del Renacimiento. El espíritu del Renacimiento era el mejor representante de eso era Leonardo da Vinci, que es lo que significaba para el efecto de Leonardo es que Leonardo era pintor, escultor, era filósofo. Claro, su renacimiento se veía y quedó para la historia. Claro, y además era hasta cocinero, si se quiere. Sí, escribió una cantidad de recetas de ¿Qué tal? cocina. Eso yo no lo sabía, Bueno. en serio. Y eso que a mí me gusta mucho leer de Leonardo. Qué curioso. Leonardo fue un tipo excepcional. ¿Cómo cocinaría? Debe haber Ahora, tenido buena sazón. Una de las cosas, bueno, es inevitable hacer estos saltos en Sí, esto, ¿no? claro, bueno. Una de las cosas más particulares de Leonardo y que se le conoce y que todo el quien ha visto las cosas de Leonardo y ha leído cosas de Leonardo, sabe que Leonardo jamás terminó una obra que había empezado. Él tenía como pasión por la creatividad, pero no por la compleción de lo que había iniciado. Entonces él, todo lo que él Eso hacía, es muy humano. Eso es todo lo que él hacía, incluso la última cena, la hizo con unos materiales de la peor calidad y la última cena está ahorita como deshecha. Claro. Es una obra que está muy deteriorada, ¿no? Volvamos a Galeno. Bueno, Galeno, tenemos mucho que hablar de Galeno hoy. Bueno, Galeno tiene esa cosa que él era arrogante, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿qué fue maestro Galeno? La respuesta no puede ser sino esta. Esta es la respuesta de ¿en qué fue maestro Galeno? La respuesta es, Galeno fue maestro en alabarse a sí mismo. Wow. ¿Sí? Tenía un ego mal administrado. No, lo administraba muy bien, le sacaba mucho provecho, Sí. O sea, no estaba amargado por la cosa, ¿no? Bueno, entonces él mostraba una imagen propia en función de la dignidad de la medicina. Él decía que era un científico de la medicina, que la medicina en aquel entonces todavía era como un arte más que ciencia. Y por ese camino en que anduvo Galeno, cometió unos cuantos errores que el mundo de la ciencia, en particular de la medicina, demoró muchos años. O sea, que uno de los máximos errores fue no tocar los cadáveres humanos. Claro, porque no pudo detectar realmente claro, cuál era la fisonomía humana. Claro, que no era lo mismo un cochino o un elefante, el corazón de un elefante, que el corazón de un humano. Pero él trasladó eso, dijo que él decía que como Aristóteles había dado una idea de cómo se comporta, cómo es la anatomía de los seres humanos, de los seres vivos, él no quiso discutir, volvimos al punto de la escuela filosófica estoica, los estoicos. Él no quiso discutir bajo ninguna circunstancia lo que Aristóteles había escrito en sus libros de medicina. Entonces Aristóteles decía que todo lo que había en el cuerpo, todo lo que estaba dentro,
dependía de tres elementos fundamentales que distinguían al hombre de los animales, pero que la estructura básica era la misma, y esas tres cosas eran cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el hígado y cómo funcionaba el corazón. Y él se aferró a esa idea y la llevó consigo hasta la muerte, y después de su muerte muy poca gente quiso discutir cómo era cada cosa. Por ejemplo, una de las cosas que él erró por completo es, por ejemplo, decía que los nervios, dentro de los nervios circulaban una cantidad de líquidos y tal y esto, ¿no? Y eso no era verdad. Y también que decía a Galeno que el hígado era el sitio donde se producía la sangre, y que esa sangre después tenía una serie de vías y para ejercer la función que se espera de la sangre. Y como consecuencia de eso, él fue él no promulgó ni fue el primero en hacer sangrías. Las sangrías vienen desde mucho antes. Que era mucho antes. Sacarle la sangre a las personas. Sacarle la sangre a las personas, dejar que se desangren poquito a poco, y luego llegar a un punto que el paciente se estaba desmayando, y en ese momento entonces detenían la sangría y lo dejaban descansar, no sé qué. ¿Y cuál era la jugada con eso? O sea, ¿qué era lo que supuestamente...? La jugada era que él decía que el cuerpo humano no era una cosa inerte, que el cuerpo humano se comportaba, lo cual no deja de ser muy cierto, que el cuerpo humano se defendía frente a un daño como ese, y que eso había que eso el cuerpo humano nos lo mostraba en las menstruaciones de las mujeres, que esa sangre que se perdía en una menstruación todos los meses, esa sangre el cuerpo sabía que debía descartarla, y que en ese descartar el cuerpo sanaba algunas cosas. Y él mencionaba, por ejemplo, que las mujeres no tienen una enfermedad que la gente conoce que nosotros conocemos como gota, se llama así desde hace muchos siglos, pero lo que es en realidad, su nombre científico es hiperuricemia, es decir, que el paciente tiene, o que la persona tiene, el ácido úrico elevado. Eso no sucede en las mujeres. Fíjate con la curiosidad, ¿no? No sucede, el ácido úrico en las mujeres, salvo excepciones, no sucede en mujeres premenopáusicas. Una mujer que no ha tenido la menopausia, muy raro que tenga ácido úrico elevado. Y también decía que por eso es que las mujeres no tenían epilepsia, lo cual no es cierto. Y que además las mujeres no tenían accidentes cerebrovasculares, que se llama apoplejía, que tampoco es verdad. O sea, decía porque botaban sangre una vez al mes y eso las limpiaba. Que ese era el mejor ejemplo que el cuerpo nos podía dar para nosotros copiarlo y para cualquier otra enfermedad, porque se decía de él que así la enfermedad era pérdida sanguínea, vamos a decir una herida o una pérdida sanguínea en una persona con problemas de coagulación, etcétera, que esa persona había que hacerle una sangría. Así era, así. ¡Wow! Así. O sea, ¿cuántos no se murieron con esa sangría? Ahora más tarde vamos a decirle quién fue el más famoso de los que se murieron. Y ¿sabe qué me sorprende? Que durante tanto tiempo, o sea, fue el respeto o la influencia tan grande en la humanidad, que duró tanto tiempo una cantidad, digamos, de creencias que estaban erradas. Sí. Erradas totalmente. Pero eso tiene su razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que la medicina hasta muy rodado el Renacimiento. La medicina era una cosa de individuos, no era una cosa de escuelas, sino de individuos. La gente iba y se sentaba al lado de un médico famoso a aprender de él, los que querían ser médicos, le pagaban a ese médico famoso para enseñarles medicina, y entonces no había ese término tan espectacular que se llama universidad. La universidad lo que señala es el universo, que ahí hay de todo,
La gente viene ahí, discute y habla y disiente y llega a una conclusión. Ahí en esa época, desde todo este tiempo hasta el Renacimiento, no había eso. Era secretista, quizás, ocultista. Eran escuelas como particulares, pero la escuela la representaba un individuo y luego de pronto la representaba otro, o había otro que estaba más allá, pero hablaba de lo mismo. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Galeno. No es que no hubiera otras escuelas que promulgaban otras cosas distintas, sino que esas escuelas no entraban en conversación, no entraban en discusión sobre cómo ellos veían un tema en particular, sino por el contrario, unos trataban de descalificar a otros. Pero ¿quién podía descalificar a Galeno? Un señor inmensamente rico, de una fortuna que le dejó su padre, que su padre era un gran arquitecto, su padre muchas de las cosas que hizo las hizo en Roma, muchas construcciones como arquitecto, ¿no? En Roma, que era la capital. Tenía influencia y dinero. Claro, la capital del imperio, sus amigos eran wow. Después estudió en todas las escuelas que existían prácticamente. Y sorprende que en esas escuelas donde en varias de ellas se hacían disecciones, por ejemplo, como en Alejandría, la Escuela Médica de Alejandría, ahí Herófilo y Erasístrato tenían un tiempo haciendo disecciones de cadáveres humanos, incluso disecciones de humanos vivos, que es terrorífico, lo hemos mencionado varias veces. Esas disecciones se las hacían a asesinos y a personas pues condenadas a muerte. Ahí los derechos humanos no existían. y condenados a muerte, ¿no? Pero él no sintió nunca la necesidad de hacer eso. Y estos problemas que presentó dentro de su aproximación a cómo es la medicina, las enfermedades, los errores que él cometió y que duraron miles de años, 1000 años, casi 2000, se debió a eso, a su terquedad y a su digamos, negación a que él puede estar equivocado, porque él estaba basándose sobre lo que había dejado escrito Platón y Aristóteles, que venían en la misma escuela. Su propio padre también era estoico, y él nombraba, por ejemplo, mira esto, dice, el médico debe dominar la filosofía y sus disciplinas, es decir, que el médico debería ser filósofo, que si no era filósofo era nada que ver, ya vas a ver cómo lo hacía. Eso yo no lo veo mal. Y las disciplinas, no, yo tampoco. Sí, y las disciplinas eran la lógica, que era la disciplina del pensar, la física, que era, como decía Aristóteles, que era la ciencia de la naturaleza, no la física, ¿no? Y el mundo físico. El mundo, exactamente. Y la ética, que era la ciencia del actuar, que eso lo heredaron ellos de Hipócrates, porque Hipócrates también tenía la ética en Hipócrates era lo más fundamental. El actuar era sentarse al lado del médico y pasar con él 17 años si fuera necesario. De hecho, los pacientes pudientes, los médicos se los llevaban a su propia casa y ahí los tenían. O sea, que sus casas eran los hospitales sí. de la antigüedad. Así mismo. Entonces él decía que un médico que no fuera filósofo era un sanador, ¿sí? Un sanador. Y esos sanadores, que el mejor ejemplo que él podía dar de ellos eran los de la escuela empírica, porque existía esa escuela, decíamos que lo que necesitaba era la curación por los hechos, ¿no? Dame un medicamento, a mí no me importa si el paciente se queja de esto, y dame el medicamento y dime, él lo toma y se le acabó. Y por ahí iban los empíricos. Mucha de la medicina de hoy es así, pero también hay de lo otro. La medicina de hoy, 1000 años después, casi 2000, se basa en esta mezcla de todo eso. Y cada quien en el ejercicio tendrá tendencias, ¿no? Tendencias humanas y decisiones. Es que esa tendencia viene de quién uno es. ¿Cómo es uno?
cómo es tu psicología, cómo es tu vida intelectual, cómo es tu vida emocional como médico. Y eso es lo que hace muchas veces que el médico seleccione la especialidad que él quiere. Ahora, a mí me llama... Y creo que hemos mencionado en algunos de estos episodios que hemos tenido el gusto de presentar por aquí, el honor de que la gente que nos ve, pues nos vea y nos siga viendo. Es cómo el médico escoge su especialidad, depende de quién es el médico. Por ejemplo, hay médicos que no hablan con los pacientes. Hay médicos, puede ser anestesiólogo. por ejemplo, pero hay médicos que ni siquiera ven al paciente, como los radiólogos. Ven las fotos, las imágenes, y las interpretan y tal, sin preguntarle ni qué café tomaste en la mañana. No tiene necesidad, pero ya lo está viendo por dentro. Sí, ni decirle... Si tiene una lata, un anillo que se tragó, lo que sea, ahí lo ve. Exactamente. Entonces, esa mezcla es lo que hace que en el fondo, la medicina nunca dejará de ser una ciencia y un arte. En la medicina hay un arte absolutamente innegable. No es posible desvincularlo, pero sí hay que sopesarlo en algunas cosas muy importantemente, ¿no? A mí me llama mucho la atención que esa negación de Galeno a estudiar el cuerpo humano, de las personas humanas, si otras personas lo estaban haciendo en otro lado en esa época, y por qué esa influencia fue determinante hasta tantos años, durante tantos años, y no las otras que estaban haciendo. O sea, él tuvo una influencia, porque la influencia de él fue la que privó, en vez de las otras que escarbaban en el cuerpo humano y trataban de ver lo que estaba pasando. Qué pregunta tan buena. Qué pregunta tan buena. Porque ponerse a discutir lo que había escrito Aristóteles y un poquito antes Platón, para él no estaba en el guión de lo que él vino a hacer en la vida. Porque para él eso era un dogma que él no discutía. Entonces, si Aristóteles decía que la rete mirabili, que era una red por ahí hay una imagen de eso, una imagen así como de color rojo. Si Aristóteles había dicho que esa red, ahí la tenemos, eso es una red que está en la base del cerebro de algunos animales, pero no en los humanos. Esta no está en los humanos, pero en los animales sí. Entonces él, y además le había dado una explicación, es decir, del por qué es eso, de por qué eso sucede y por qué está en los animales y cómo eso se... O sea, no existía, pero él lo explicó, lo argumentó. Aristóteles. Qué loco. Aristóteles antes, ¿no? Y él decía que eso forma parte de cómo el humano se puede transformar por el paso de sangre, esa mezcla de sangre que sucede así, se puede transformar en un animal desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista... Qué fuerte, ¿no? ¿Quién iba a discutir a Aristóteles? Yo creo que este libro yo lo he recomendado alguna vez aquí en nuestro programa. El libro se llama El nombre de la rosa. ¿Lo hemos conversado aquí? Sí. Porque, quizás muy poco, pero sí. En la calle, casi todos los días, alguien lo menciona, ¿no? El nombre de la rosa es... que hay una película. Hay una película, pero yo recomiendo siempre el libro. La película siempre está, más que pensar en el ser humano que lo está leyendo, está pensando en la taquilla. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que la taquilla justifique, ¿sí? Es decir, para el director, para los productores, para etcétera, etcétera? La taquilla es quizás más importante, y hay muchos libros que quedan muy desmejorados por la taquilla. Uno de ellos es este, que es un libro escrito por Umberto Eco y que lo desmejora la película. Otro que también
es muy desmejorado por las películas, porque han sacado series, es uno que se llama El Enigma Sagrado. Estos libros yo les recomiendo a nuestros amigos que nos ven, que los lean. Son unos libros densos, pero son unos libros sumamente atractivos de leer, sumamente atractivos. Una vez que uno empieza a leer la primera página, las primeras 10 páginas, ya uno no lo puede soltar. Otro de esos libros que lo destruye la taquilla, son temas diversos, no tienen el nombre de la rosa no tiene nada que ver con el Enigma Sagrado, y el Enigma Sagrado y este otro no tiene nada que ver con este tercero, que también quizás lo hemos mencionado, que se llama Contacto, escrito por Carl Sagan, un astrofísico, y Carl Sagan escribe este libro, y este libro, cuando lo llevaron a la pantalla simplemente lo destruyó, lo transformó en una novela rosa, no tiene nada que ver con la esencia de lo que quiso Carl Sagan hablar ahí, o más que hablar, lo que quiso que nosotros leyéramos y que la mente y la imaginación se nos abriera un poquito, bellísimo, para transformarnos en mejores seres humanos y para prepararnos para cosas que en este momento, Carl Sagan murió hace unos 30, 40 años, para nosotros en este momento, 30, 40 años después de su muerte, estamos viendo cosas suceder ahí alrededor de nosotros y uno se encuentra como un poquito perdido. Si hubiéramos leído ese libro no estaríamos tan perdidos. En la próxima parte vamos a continuar conversando con el doctor Michel Otayev, presidente del Centro Médico Docente Los Altos, acerca de uno de los hombres que de una manera súper prolífica llegó hasta nuestros días con una cantidad de libros, conceptos y creencias fabulosas, unas erradas, otras no, pero su presencia sigue todavía detonando la conciencia humana, inclusive es parte de lo que significa ese legado de la medicina que hoy muchos médicos también saborean, como por ejemplo nuestro invitado, que es un fanático de estas lecturas tan interesantes. Así que sigan allí con nosotros. Médico, filósofo, autor, temido y querido y apreciado por muchísimas personas. Ese es nuestro tema del día de hoy, en el marco de la historia de la medicina occidental, con el doctor Michel Otayev, presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Todo un legado que llega hasta nuestros días. Siempre, digamos, se abre la curiosidad de poder comprender cómo los errores de esa persona que fue tan trascendente para el mundo no fueron discutidos de ninguna manera y se siguieron cometiendo hasta hace poco. Sí, así mismo, qué buena definición y tan cortica, ¿no? Galeno hizo una cosa como esta, parecida, como lo que tú acabas de hacer ahorita, que es cuando le hablaban pues del médico que no era filósofo. Entonces él, lo último que estábamos hablando antes de entrar a hablar a los libros hace unos minutos, él decía que los empíricos, óyeme esta expresión, que estos médicos que ejercían dentro de la escuela empírica eran como unos arquitectos, pero sin un plano. Se le podía caer una torre fácil. Se le podía caer todo. Él atacó a los empíricos, atacó a los dogmáticos, atacó a todas las escuelas que estaban ahí. Entonces, tú me preguntabas que por qué nadie lo discutió. Lo discutieron, pero él no tenía ningún interés en entrar en esas discusiones, porque él era el rey de la medicina. No le interesaba saber la opinión de los demás. Para nada. De hecho, cualquiera que tuviera una opinión distinta a la de él incluso lo trataba de estúpido. Qué impresionante, ¿verdad? Una de las cosas más impresionantes que él hubiera podido descifrar, por ejemplo, la Rete Mirabile,
que mostramos ahorita ahí en un dibujito de color rojo, que era de los animales. Era de los animales, eso no existe en los humanos. Quizás hubiera sido un poquito más difícil de comprender y que la gente entrara en ese tema, etcétera. Pero, por ejemplo, la circulación, él hizo toda una parafernalia sobre la circulación sanguínea, sobre el sistema circulatorio. Y en ese sistema circulatorio, él cometió unos errores garrafales. Y esos errores solo vinieron a ser señalados en el siglo XVII. Él murió en el siglo III, 17 siglos después, es decir, 1400 años después, es que un señor llamado Andrea Vesalio, que ahora se conoce como el padre de la anatomía, o el padre de la anatomía moderna, dijo, lo que había dicho Galeno sobre la circulación es mentira, no es verdad. Él estaba hablando de la circulación en los animales y tampoco es verdad en los animales. Él estaba hablando de una circulación que, además de no ser verdad, era una copia de la circulación que hizo Aristóteles, que nunca en su vida había disecado a nada, ni había hecho nada de eso, y por ende eso que él dijo no explica cómo es que la sangre va por todos lados, y cómo es que la sangre, para qué sirve la sangre, y cómo se desplaza de un sitio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las cosas, cuando Vesalio dijo eso, bueno, el mundo entero salió. Vesalio, que era un médico, un investigador y tenía su consulta, cuando sacó eso, la consulta le bajó como un 90%. Estamos hablando del 1670 y pico. Le bajó la consulta como si el tipo hubiera dicho que el hombre cuando si se come tal comida se va a volver un lobo. Es decir, no, este está loco, ¿cómo va a discutir eso? O sea, eso lo dijo Galeno. Vesalio que está ahí en la página 2, señor Antonio, podemos colocarlo. Ahí mismo, ahí mismo donde estaba la... Para que nuestros televidentes lo conozcan, porque siempre es bueno, ahí está, ¿ves? Ese es Andrés Vesalio. Muy bien. Siempre es bueno tener por lo menos esa visión de esas personas que fueron tan determinantes en la historia de la humanidad. Pero uno dice, las consecuencias que tuvo para el ser humano, para la humanidad, pues en líneas generales, que esos errores se mantuviesen durante tanto tiempo. Claro, eso quizás, poder decir las consecuencias será casi como un sueño o algo hipotético, pero por lo menos, más o menos razonar eso. Sí, bueno, es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque el concepto de cómo veía él, Galeno, la circulación sanguínea y cómo después Vesalio, y antes de Vesalio hubo uno en el siglo anterior que se llama Berengario de Capri, también se había aproximado de una forma muy parecida a la de Vesalio. Pero nadie le paró. La comunidad científica suele ser muy fuerte, ¿no? Para los cambios. El peso de Aristóteles por un lado y de Galeno por el otro era muy difícil de sacárselo de encima, ¿no? Y hasta que no empezó la medicina a volverse una cosa universitaria, unas escuelas de una seriedad como la medicina, salvando las distancias y los tiempos, la de la Escuela Médica de Alejandría, que era una medicina donde lo que más valía era la discusión, era el aportar la experiencia propia. Llegar ahí y decía, no señor, usted está equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Venga, vamos a disecar aquí para que usted vea, pues. Entonces eso se perdió. Era lo correcto. Se perdió en el camino, se quedó en pequeños sitios, aquí, allá y más allá, pero la universalidad no permitió que eso sucediera. La universalidad qué lástima que la palabra es la misma, en la universalidad de ese conocimiento que ya que había impactado allí. Ahora, estaba en todas partes ese conocimiento porque lo promovieron figuras tan descollantes como Galeno y sus seguidores, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, el tema este de la sangría que me parece, o sea, Dios mío, cómo sobrevivió ese ejercicio médico que se supone que, imagínate el cuadro, pues una cantidad de familiares afuera de una habitación esperando que le desangraran al familiar para curarlo, o sea, es una cosa dantesca, o sea, que se ve, wow, muy primitiva, ¿no? Así es. Y que cómo sobrevivió hasta hace poco, que, Bueno, que hacían esa práctica. A mí eso me impresiona muchísimo porque, como yo lo he dicho aquí, yo soy ya tan viejo que yo recuerdo esas cosas suceder en mi infancia. Yo lo vi hacer. ¿En serio? Yo lo vi hacer. Ay, gracias a Dios que yo no. Y todavía hay claro, esta sangría aquí se hacía directo, se abría una vena y se dejaba desangrar al paciente hasta que estuviera a punto de desmayarse, venas o arterias, a punto de desmayarse. Y cuando ya estaba a punto de desmayarse, y le tapaban eso y lo dejaban descansar un rato, y entonces estaba ahí tratando de volver a vivir. Mira, hice una fotico de un desangramiento. Eso es la antigua Grecia. En la Grecia antigua, para mostrar que, digamos, para dejar muy claro que no fue Galeno quien inventó eso. Eso ya venía de mucho antes. Entonces, cuando no se les agradece, pero bueno. Cuando el paciente ya estaba desangrado casi y desmayado, lo dejaban descansar un rato y cuando se recuperaba, volvían a sacarle sangre. ¿Y tendrían idea cuántos litros de sangre tiene un ser humano? Bueno, se dice que el personaje que viene a continuación, se dice que le sacaron 3,7 litros de sangre y el ser humano tiene como 5 litros de sangre. O sea, lo dejaron prácticamente sin sangre. Sin sangre y sin más nada. Y sin más nada. Ahora lo vamos a nombrar, pero vamos a crear un poquitico de curiosidad, ¿no? ¿Cuál es el personaje? Ahora vamos para allá. Pero fíjense, por ejemplo, uno de los errores que cometió Galeno fue, si nos pudieran poner esta página, esa misma página donde está la sangría, en la parte de arriba, que hace un ratico nos mostraron un útero de una mujer. Ese mismo. Entonces, a la derecha, si pudiéramos ver los dos, sería estupendo. Que está el útero de una perra. Eso. Si se pudieran ver los dos, chévere, y si no, pues los vemos así. Volvamos entonces un segundito al de la mujer. Aquí vemos que el útero tiene una cavidad y que tiene unas trompas en la parte de arriba, y ahí dice trompa de falopio, se ve claramente, y ahí dice ovarios. ¿Ok? Y el útero tiene una cavidad. Así es el útero en la mujer humana. Vamos entonces a ver la otra. En la hembra, pues, que es una... Exacto. Fíjense bien cómo es el útero de una perra y de muchos otros animales. El útero está ahí, comienza como donde dice 5 y va y termina por allá arriba, esas cosas que se ven como unas peloticas. Bueno, ese es un útero sistema reproductor de la perra, como dice ahí, ¿sí? El útero está dividido en lo que se llama cotiledones, es decir, son como dos mangueritas que van para allá y que van hacia los ovarios. Y dentro de esas mangueras es que se forman los perritos, desde 1 hasta 15, 20, no sé cuánto el récord, pues. Nosotros alguna vez tuvimos una Golden Retriever que la quisimos mucho, era parte de nuestra familia, una perrita que se llamaba Cotufa, y ella tuvo 14 en su primer embarazo. Wow. Tuvo 14 perritos. Le echó pierna Cotufa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Galeno insistía en que el útero de la mujer era igualito al de los... menos mal, gracias a Dios, pues imagínate, cada 14 perritos. Bueno. Así es. Entonces, uno de los errores que también había, que tenía, pues, que cometió Galeno por arrogancia quizás, o por convicción de que eso no había que jurungarlo,
no había que estorbar nada de ahí de lo que habían escrito los que habían estado 5 siglos antes que él. Cometió unos cuantos errores que eran wow. En esa misma página hay 2 cosas interesantes, más abajito, al ladito de la sangría, hay una cosa así como una ruedita. Esa misma. Que si ustedes vivieron en algunos sitios así rurales, como me tocó a mí alguna vez en la vida, saben que eso es el signo, o esa es como una cosita que había fuera de las barberías. Y entonces cuando eso estaba prendido, dando vuelticas, quería decir que el barbero estaba allí. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Porque los barberos eran, en ese entonces, hasta el siglo XX, los barberos eran los que hacían las sangrías. Imagínate tú. Entonces, porque tenían navajas afiladas para cortar a la... Cuando el médico decidía, Wow, cuando el médico decidía que había que hacer una sangría, lo más apropiado era llamar al barbero para que el barbero viniera y bajo supervisión del médico hiciera El barbero esa tiene una sangría. dignidad y una historia demasiado... Mira, ahí está. Esa imagen es de un barbero haciendo una sangría a un paciente. Eso es un daguerrotipo auténtico, no es una cosa del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, otras de las cosas que llaman la atención, por ejemplo, sobre todo lo que hizo, sobre las cosas que hizo en la vida Galeno, podemos decir que todo lo que escribió a veces fue exageradamente largo. Él escribió 16 libros sobre el pulso. Wow. Esos 16 libros estaban divididos en 4 tratados de 4 libros cada uno. Entonces, y los temas eran, el primer tratado se llamaba sobre la diferencia entre los pulsos. El segundo, sobre la diagnosis de los pulsos. El tercero, sobre el origen de las pulsaciones. O sea, para estudiar medicina había que... Y el cuarto, sobre el pronóstico por el pulso. Porque él decía que una de las cosas más importantes era que uno pudiera saber el pronóstico. Ahorita uno no sabe el pronóstico, sino el paciente cuando se va a su casa. Sí, lo sí sabe el pronóstico, pero en aquel entonces que no había como tantas cosas. Entonces, hoy día, por ejemplo, el que va a la escuela de medicina, escasamente los médicos aprenden que hay 1 o 2 pulsos, que este pulso puede decir que el paciente es hipertenso, o que puede decir que tiene taquicardia, o puede decir que el paciente tiene un pulso muy débil. Y existen razones para eso, ¿no? Pero 16 libros sobre el pulso, Era una exageración. No sé si en la medicina china, quizás cuando terminemos la medicina de Occidente, pudiéramos hacer un par de capítulos sobre medicina china. Los chinos dicen que hay 7, 8 pulsos diferentes, y ellos dicen que ellos los identifican perfectamente y que la medicina tradicional china toma muy en cuenta los pulsos, esos pulsos, pues de lo que quizás Galeno a lo mejor no escribió sobre eso, sino sobre otras cosas, pero bueno, X. Siendo condescendiente con Galeno, quizás él también, tomando en cuenta que no quería abrir a nadie, y bueno, voy a escucharle voy a adivinar por el pulso. Claro. Bueno, vamos a ver si, por favor, en la página siguiente hay un señor ahí y unas cosas así que sé, con unos dibujitos. ¡Eso! Lado izquierdo es la circulación como la veía Galeno. Que la circulación, según Galeno, era un sistema abierto. Es decir, que la sangre del lado izquierdo, la azul, que es la sangre venosa, no se toca, salvo, ahora les cuento, salvo que con la sangre arterial, que es la rosada o roja. Cada uno tenía su sistema aparte. Cada uno tenía su sistema. A Galeno. Exactamente. La sangre se producía en un sitio distinto, iba a lugares diferentes. No vamos a entrar en esos detalles, aunque son muy interesantes.
El de Galeno es como un extraterrestre y el otro los humanos de hoy. Bueno, el de Galeno lo que más destaca, si nosotros, ¿qué es lo más destacado en la figura que está a la izquierda? El hígado. Claro, mira que el hígado ocupa casi la mitad de la figura, y entre los otros órganos, ¿no? Mira el tamaño de los pulmones, el del cerebro. El hígado, porque para él la sangre se producía en el hígado. Entonces, y la del lado derecho es el sistema circulatorio, como lo describió originalmente Vesalio y como lo detalló perfectamente y lo describió hasta el final, hasta los últimos detalles, William Harvey en 1628, que fue en el siglo XVII. Entonces, esto es la consecuencia de no haber disecado cuerpos humanos. De hecho, Galeno pensaba y confiaba, al igual que Aristóteles, siempre lo vamos a decir cuando sea así, que dentro de los vasos sanguíneos circulaba aire también, y que eso había un vacío ahí, que cuando salía la sangre se generaba un vacío y entonces el cuerpo rápidamente chupaba sangre de otros sitios para llenar los vasos, etcétera, etcétera, etcétera. En el lado derecho que estamos viendo ahí, que es el dibujo del sistema circulatorio, como lo describió William Harvey, es que el sistema es cerrado. La misma sangre, lo que decía Galeno, además, era que la sangre no se tocaba y además que ya cuando llegaba ahí a su sitio final se descartaba. Entonces se perdía continuamente y que la sangre se estaba produciendo continuamente. Bueno, ¿y de dónde se producía? Él decía que se producía de una cosa que se llamaba en la antigüedad neuma, que lo que quiere decir es aire. Y él pensaba y creía, y así lo enseñó durante toda su vida y después en sus libros por 1000 y pico años más, que ese aire se transformaba en sangre. Entonces, lo que hizo Harvey demostró que eso no era así. Y no nos vamos a ir sin la curiosidad. No nos vamos a ir. Por eso es que llegamos aquí. Vamos a poner la última página. Las dos imágenes, si se puede, o si no, la imagen de nuestro personaje, que lamentamos mucho que no haya podido tener una mejor atención médica, porque este señor, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, que se llamaba George Washington, murió desangrado por una sangría. Qué impresionante, eso es increíble. Un día se fue a una reunión y cuando regresó había una lluvia torrencial y él se mojó y entonces sintió que tenía un dolor de garganta. Esta imagen me recuerda a la de Alejandro Magno. Cuando dice, yo me voy a morir gracias a la atención de un gran número de médicos. No me digas que a Washington lo desangraron. Claro, a Washington lo desangraron, le hicieron una sangría porque tenía un dolor de garganta. Y lo desangraron durante 10 horas. Le sacaron 3,75 litros de sangre y Washington se murió. Qué impresionante. El 14 de diciembre. Nadie dice eso en la historia. Escuchen cómo es esto. 14 de diciembre de 1799. Es decir, faltaba un ratico para empezar el siglo XIX. Galeno murió en el siglo III después de Cristo. 16 siglos después de las enseñanzas de Galeno, etcétera, etcétera. Todavía esas enseñanzas estaban ahí, todavía estaban operativas. Y todavía las consecuencias. Y más allá también, y siguió. Mientras menos avanzado y civilizado era un país o una escuela, estas creencias de esos tiempos de Galeno siguieron vivas. Esta es una buena conclusión. Esta anécdota. Y quiero volver a leer esto, un poquito, esto lo leímos la vez pasada, pero que lo quiero volver a leer. Decía Galeno, acuérdense que se llamaba Claudio Galeno de Pérgamo,
he hecho tanto por la medicina como Trajano, que era un emperador romano, que he hecho tanto por la medicina como Trajano, por el imperio romano, con la construcción de puentes y carreteras a través de toda Italia. Y continuaba, he sido yo y solo yo quien ha expuesto el verdadero camino de la medicina. Aquí se estaba refiriendo a Hipócrates. Es un deber admitir, así como una concesión de él, que Hipócrates había señalado este camino. Él preparó el camino, pero yo lo he hecho transitable. Ahí les dejo eso para ver si van a querer o no a Galeno. Hemos tratado de decir cuántas cosas buenas ha hecho Galeno, pero también hemos señalado algunas bien malas. Y bueno. Y mostrar la dimensión humana de un ser que, como todos los humanos, con defectos y virtudes, pero que llegó hasta nuestros días, claro, como padre de la medicina. Como nosotros somos observadores externos, no nos puede insultar Galeno. Así Entonces es. Podemos decir todo lo bueno y todo lo malo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos y distinguidos televidentes, a nombre de Michelle Otallé, nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes una vez más. Nos despedimos. Hasta la próxima.